Bueno, perfecto. Igual vamos a seguir, me parece, con el tema, porque como fue el primero, el veneno de las abejas producen alérgicas. Si uno tiene el sistema inmune debilitado o hay fechas que el veneno está más concentrados en ellas y por eso reaccionamos al picarnos. Bueno, Ingeniero, bueno, ¿en todo el tiempo tienen la misma cantidad o en determinada época tienen menos concentración? no, 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 no. La concentración de la pitoxina depende de muchos factores. Depende de la edad de la abeja. Si la abeja es más joven o la abeja es más adulta, es más vieja, ahí la concentración de la pitoxina es diferente. También depende muchísimo de la alimentación del insecto. Es como cuando nosotros estamos bien alimentados, tenemos mayor capacidad. Lo mismo pasa en el insecto. Depende mucho de la época de la floración. Si es que hay más recursos en la naturaleza, hay más néctar, hay más comida, hay más polen, hay más pan de abejas, es obvio que, y la abeja está en su edad adulta. Por eso es que cuando nosotros como productores de apitoxina elegimos determinadas colmenas y determinadas épocas del año para poder lograr cosechar una apitoxina de mejor calidad y de mayor concentración. También quería agregar, Rodrigo, que hemos estado observando reacciones en el hemisferio norte que antes no observábamos con apitoxina. Y parece ser, te digo parece ser porque los colegas que nos cuentan que tienen la aparición de estas avispas chinas, ¿no? De estas avispas orientales, las colmenas que han sido agredidas han cambiado su composición de veneno y ahora son mucho más alergénicos. Entonces, el ambiente agreste también hace que la pitoxina cambie su concentración de productos. Y esto lo hago, digamos, abiertamente porque sí, realmente hay pacientes que han sido tratados tanto en el Japón como en España que nunca han hecho una reacción alérgica y que después de que ha habido esta digamos, infestación con las avispas asiáticas, las apis melíferas han empezado a producir un veneno un poco más alergénico. Y los reportes los he tenido recién desde el año pasado, que colegas míos me decían, ¿qué hacemos? Porque los pacientes nunca reaccionaron y de un tiempo a esta parte están volviendo a reaccionar. Entonces, aparentemente también, agregando a lo que dice José, si el ambiente es agreste, la abeja se siente agredida, va a cambiar también su composición de apitoxina y va a ser mucho más alergénica que cuando está en condiciones, digamos, estables, ¿no? Perfecto. Sí. Bueno, yo quisiera agregar de que la pregunta era de que si por el sistema inmunológico débil le da una reacción a la pitoxina. En realidad puede ser el sistema inmunológico débil, un estado emocional también alterado, o también por ser una persona sensible, o puede también presentar un grado de reacción, pero en realidad pues es una respuesta del sistema inmunológico, es la reacción a la pitoxina. Entonces, una persona puede tener un estado inmunológico óptimo, pero puede ser sensible, entonces puede desarrollar una reacción. Eso sucede, por ejemplo, 1 en 1000 personas puede ser realmente muy sensible, que desarrolle un shock anafiláctico, pero generalmente, pues, la mayoría de las personas puede soportar algunos piquetes de abeja y no van a desarrollar una reacción anafiláctica o una reacción que ponga en peligro su vida. Pero pues sí hay que tener mucha precaución con la pitoxina. Bueno, en esta parte sería muy importante mencionar que pacientes que acuden al consultorio, que regularmente ya han recibido el tratamiento con apiterapia tópica, sublingual o inyectable, pueden llegar a tener algún proceso de sensibilidad, ¿sí? En este caso tiene que ver, como ya lo mencionó el doctor Medina, su estado emocional álgido, la alimentación alta en grasas, picantes o sobre todo en azúcares o harinas refinadas,
puede hacer realmente que el paciente presente algún tipo de sensibilidad, pero no precisamente a la pitoxina, sino realmente es al alimento intoxicante que está ingiriendo. O también a los medicamentos, en este caso pacientes que ingieren en exceso antibióticos, analgésicos o antiinflamatorios, también es una parte muy importante. Sí, muchas gracias. También se puede decir que algunas personas que consumen medicamentos psicotrópicos o que indica el psiquiatra, les puede ocasionar algún tipo de reacción. También, como decía, en algún momento podemos tener nuestro sistema muy sensible. Puede ser apicultores que han manejado abejas, los han picado y de repente una sola abeja les puede ocasionar una reacción muy severa que puede poner en riesgo su vida. Hay que saber identificar cómo inicia una reacción, pero también hemos tenido la experiencia de una persona que ha sido apicultora, fuimos a un curso de apitoxina precisamente, nos hicimos ahí unas picaduras, fue en la mañana, él en la segunda picadura presentó una reacción, pero en segundos, a los 5 segundos dijo, me siento mareado. Después se tuvo que sentar porque estaba perdiendo casi el conocimiento. Decía, tengo ganas de vomitar. Y en ese momento se desvaneció y se le dio una reanimación como unos 10 segundos y después volvió a reaccionar. Entonces todo ocurrió muy rápido y casi le daba el paro cardiorrespiratorio porque presentó un grado de cianosis. Esta persona reaccionó afortunadamente, se le dio un poco de miel, de propóleo, pero también perdió el control de los esfínteres, tuvo que ir al baño a evacuar y estuvo ahí como media hora evacuando porque, le digo, perdió el control de los esfínteres por acción de la pitoxina, con solo 2 piquetes de abeja que se le hizo en una prueba. Por eso hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, hay que saber cómo identificar, cómo inicia las reacciones, cómo inicia el shock con el enrojecimiento en la piel, con las náuseas, con las ganas de vomitar, también cómo va bajando el pulso, hay que saber identificarlo. También nos ha pasado con pacientes que han llegado que nos dicen, ya desayuné, y después le hemos aplicado abejitas y les baja la presión, los tenemos que acostar en la camilla, ponerle un oxígeno suplementario, darle alguna reanimación, y nos ha tocado de que baja su presión de 40 a 50, que casi se están yendo, pero afortunadamente pues estamos ahí reanimando, dándole miel, propóleo, oxígeno, y viendo de que pues no, que esté consciente, y rápidamente han salido. Entonces sí es importante pues estar siempre con esa precaución de identificar cuando presentan alguna reacción. La toma de signos vitales pre, durante y posterior a la sesión de apiterapia es importantísima. No confiarnos con conocer al paciente, que el paciente sea conocido, que sepamos sus sintomatologías y atenderlo con la misma sesión tópica de apitoxina. Cada paciente, como ya lo dijo la doctora Luciana, es único, requiere una atención individual y sin embargo cada sesión es nueva y es diferente para ese paciente, porque hay que considerar el estado físico, emocional y el estado mental del paciente con el que acude a esa sesión de apiterapia. Entonces, esta alternativa de tener el oxígeno suplementario en el consultorio es importantísima. Se puede llegar a ver también cómo hay pacientes que con el simple oxígeno suplementario se recuperan de manera inmediata en cualquier tipo de reacción. Y bueno, adelantándoles un poquito también, tanto en esta plataforma como en la otra, si así nos los permiten, se va a hablar también sobre las acciones de atención de salud fuera del hospital o dentro del área de apiterapia y cuáles son las precauciones que se debe de tener y las capacitaciones que se tiene que tener para dar apiterapia. Tanto a nivel, hablando de los productos de la colmena, como de la cuestión de la pitoxina, tanto sublingual como inyectable como tópica. Eso es importantísimo, que se tenga la noción de cómo funciona la apiterapia y que se tenga el cuidado
de la toma de signos vitales, porque se está tratando con vidas de una forma muy importante. Perfecto, vamos porque hay muchísimas preguntas, así que venimos con esta. El aire terapéutico de la colmena, ¿cuál es su efectividad sabiendo que es otro producto de la colmena? Lo vi que justo se iba a hablar sobre eso, pero lo pasamos de largo y veo que acá desde Estados Unidos ven que lo deben estar utilizando allá. ¿Cómo lo ven este trabajo y esta nueva forma también de tener un producto más de la colmena? Sí, bueno, quisiera mencionar que en la terapia de aire de la colmena se pueden obtener diversos productos volátiles que no están presentes en los demás productos terapéuticos, pero dentro de la colmena sí están y podemos captarlos a través de un extractor, impulsarlos a través de un tubo y se le pone a la persona para que aspire, para que respire, y de esa manera puede tener un efecto positivo, sobre todo en las personas que tienen alguna enfermedad pulmonar obstructiva, que tienen asma, que tienen alergias, y también incluso para deportistas que quieren mejorar su rendimiento, su capacidad de absorción de los pulmones, tiene un efecto positivo, y también para las enfermedades respiratorias que ahora están sucediendo, pues también tiene un efecto positivo para estas personas, para su convalecencia o para tratar los síntomas. No sé si alguien quisiera agregar algo más. Rodrigo, es Sí. muy importante decir acá que cuando un niño llega al mundo, el primer contacto es con el aire. Por eso es que al aire se le llama el mar de la energía. Podemos no tomar agua durante mucho tiempo, podemos no comer mucho tiempo, pero si nos tapamos nuestra boca y nuestra nariz no vamos a aguantar más allá de 3 minutos. Entonces el aire es fundamental para tener buena salud. Es la primera cosa que debemos hacer y que la gente, especialmente la gente sedentaria, está prohibiéndose de este alimento muy especial, el aire, que respiramos todos los días. Entonces, desde ese punto de vista, ya Gustavo explicó la riqueza, la cantidad de nutrientes que no pueden estar en la miel, que no pueden estar en el polen y que se están evaporando y que son muy volátiles, los podemos captar en este equipo de aire y nos podemos beneficiar a través de nuestros pulmones y de nuestra respiración. Si nosotros tenemos una buena respiración, especialmente ahora en esta pandemia, una buena respiración, una buena alimentación, un buen estilo de vida, mucha gente ha cambiado en esta pandemia su estilo de vida, su forma de alimentarse, su forma de pensar. Ahora felizmente podemos ya salir y podemos respirar aire puro. Y si es que respiramos este aire de la colmena con esa riqueza increíble de componentes que tiene la misma naturaleza, obviamente nuestro sistema respiratorio se va a beneficiar mucho más, va a estar mucho más fuerte y va a estar mucho más potente para resistir cualquier tipo de invasión de patógenos. Perfecto. Esto va a ser para Marcos, porque con Marcos fue con quien empezamos. No es una pregunta, pero dice Germán, pienso que este tema no debería ser de una noche, sino de una semana entera. Se ven muy buenos los panelistas. Marcos, te has metido cuando nos pusimos a hablar sobre esto ayer para que hagamos esta conferencia. Acá te están pidiendo de que sea una semana, ¿eh? ¿Cómo lo ves el tema? Claro. Bueno, me refería, ¿no?, a lo que hemos organizado esta conferencia desde ayer en la tarde, 7 de la noche más o menos, ¿no? Entonces esa es lo violento que salió. Tenemos que tener en cuenta que, como dije al principio, la reina de las terapias es la apiterapia.
que no solamente es el veneno, no solamente, no deberíamos decir veneno, deberíamos decir una sustancia muy saludable para la salud humana, ¿no? Que veneno es una palabra medio negativa. Entonces, de esa manera deberíamos ver, es como los insecticidas, ¿no? Dicen remedio para las plantas, y no es remedio para las plantas, es veneno para las plantas, para los insectos. Entonces, deberíamos verlo de esa manera. Entonces, una sustancia muy saludable que tiene la abeja a través de su aguijón, de su producción. Obviamente que la abeja, para tener todos esos componentes que tiene el veneno, ha tenido que alimentarse, ¿no es cierto? Y entonces nosotros podemos copiar ese tipo de alimentación en el cual la abeja trae el polen de las flores, trae el propóleo, que son las resinas que segregan las plantas, trae el néctar de las flores, trae una sustancia que segregan también las plantas que se llama mielato, ¿no? Entonces, en base a estos componentes, ella fabrica a través de 2 glándulas que tiene en la cabeza, segrega la leche de abeja, que lo llamamos jalea real, ¿no es cierto? Entonces, y también con este tipo de alimentación segrega la cera de abeja. La cera de abeja tiene alto contenido en proteína. Entonces, también todo este bagaje, toda esta composición, esta mezcla, porque la abeja no va a consumir solamente néctar o miel, no polen, solamente polen, sino todos los componentes. Entonces, al mezclar, al adicionar de sus glándulas salivales, lo que tiene la saliva, sus enzimas digestivas, hace un cambio estructural total, en el cual ese producto que lo llamamos pan de abeja es algo provechoso para la salud. Y también ahí tenemos el veneno, tenemos la pitocina y consecuencia, obviamente, la evaporación que ocurre dentro de la colmena, que podemos conectar un colector de aire con una pequeña ventiladora que lo hagamos circular el aire y ponernos una máscara. Entonces, es muy bueno para aquellas personas asmáticas, niños asmáticos. ¿Y por qué? Bueno, porque es así, tiene componentes muy nutritivos. Gracias. Pero como vieron, la verdad es un tema muy apasionante y por eso te decía, Marcos, me has llamado y te vas a tener que comprometer para que armemos varias conferencias más, porque hay muchas personas que la verdad lo felicitan por el nivel que tienen, por haber escuchado, supongo, en otros lugares, otros temas, la vocación que pusieron ustedes y los felicito. Así que bueno, sigamos con otra pregunta que me preguntan acá. ¿La persona que tiene diabetes debe consumir miel con mayor contenido de fructuosa? ¿Quién contesta? Esta pregunta me encantaría que me acompañara Luciana Gersi, pero yo voy a decir lo siguiente y les voy a recordar en la introducción de mi presentación cuando decíamos qué cantidad de hidratos de carbono necesita el ser humano. Su metabolismo necesita alrededor de 50-60%. ¿De dónde vienen los carbohidratos? De todos los cereales, de las harinas blancas, del azúcar y toda esa cosa. Y de la miel de abeja, por supuesto. Si es que nosotros disminuimos una gran cantidad de esos azúcares, de esa energía que es indispensable para el movimiento, para caminar, para la vida misma, para que se realicen todas las funciones biológicas y bioquímicas ahí, obviamente que es importantísima la miel de abeja. Lo que sí no debemos dar en la cantidad que vaya a perjudicar al paciente. Aquí tenemos que tomar muy en cuenta que la miel de abeja sea miel de abeja pura. Entonces, si el paciente va a consumir ahí miel adulterada, que solamente es glucosa, obviamente va a ser muy dañina para los diabéticos. Por eso es que se recomienda, y no es que nosotros los apiterapeutas recomendamos por capricho, porque se nos ocurre, o por lo que estamos expresándonos este rato, sino porque hay muchas investigaciones que demuestran que consumir media cucharadita de café o hasta una cucharadita
pero en relación a su dieta del paciente, dependiendo del tipo de diabetes, se puede lograr revertir este proceso. Claro, no solamente con la miel, sino cambiando su estilo de vida, su alimentación y toda esa cosa. Luciana nos puede ayudar ahí muchísimo. Sí, ahí Doctora. gracias por darme la palabra. Como bien lo dijo José, la miel de abeja es un alimento muy completo. Tiene glúcidos, sí, por supuesto, tiene glucosa, tiene fructosa, tiene maltosa, que son los azúcares más simples que hay en la naturaleza, tiene disacáridos también y algunos más complejos. Pero lo importante de la miel de abeja es que no solamente es un conjunto de glúcidos, sino que también tiene enzimas. Y estas enzimas, que son varias, pero la más importante es la invertasa. Estas enzimas van a hacer que cuando los glúcidos sean absorbidos por el intestino, la mayoría van a ser utilizados para los procesos metabólicos, como bien lo dijo José, pero las enzimas como la invertasa van a procurar que estos glúcidos se conviertan en glucógeno, que es, digamos, un azúcar más complejo y de almacenamiento hepático. Entonces, el paciente va a tener un almacenamiento de glucosa en el hígado, pero no va a tener el azúcar dando vueltas por el torrente sanguíneo mucho tiempo. Porque recordemos un poco la diabetes. El paciente diabético no tiene una suficiente producción de insulina y por lo tanto el transporte de la glucosa no es eficiente en todos los tejidos. Se queda dando vueltas en el torrente sanguíneo y empieza a deteriorar tanto la circulación pequeña o la microvasculatura, como también la parte neurológica y los órganos vitales. Entonces, la miel de abeja va a evitar justamente que estos glúcidos estén dando vueltas en el torrente sanguíneo y dañando los tejidos, y los va a organizar en un glúcido más complejo que es el glucógeno y se va a almacenar en el hígado. Entonces, si bien si nosotros hacemos un balance del paciente diabético y nos hacen escoger entre darle un azúcar de caña o un azúcar modificada en fábrica y darle miel de abeja natural, silvestre, nuestra balanza se va a inclinar hacia la miel de abeja. ¿Por qué? Porque no solamente le va a aportar energía, sino que va a ayudar a que su metabolismo pueda almacenar estos glúcidos como reserva y va a disminuir también el estrés oxidativo, ya que está sujeto el paciente diabético, ¿no? Y no solamente ingerida, sino que el paciente diabético también suele tener heridas de mal manejo, como es el caso del pie diabético. Y utilizando la miel de abeja tópicamente durante las curaciones de sus heridas, también vamos a tener un efecto antioxidante, regenerador de tejidos y el efecto antibiótico natural. Entonces, imagínense, el diabético que consume miel, tanto vía oral como colocársela tópicamente en sus heridas, se va a ver beneficiado. Una cosa importante, Perfecto. Rodrigo, no es que estamos recomendando por si acaso miel de abeja. Lo que estamos diciendo que esto debe hacerse bajo vigilancia permanente del terapeuta con el paciente para ir viendo su grado de evolución cuando reciba la cantidad de miel de abeja. No es que mañana dijeron acá que se debe usar la miel de abeja y le vamos a dar por doquier. No, tiene que ser bajo vigilancia médica y del terapeuta. Perfecto. Sí, yo nada más quisiera agregar en esta parte que, bueno, una de las causas o alguno de los factores principales desencadenantes de la diabetes es el mal control de la hipertrigliceridemia, que en estos casos con la miel de abeja se tiene una prevención total en este sentido, el control de los triglicéridos, y de ahí se desencadena en una mala absorción y generación de inflamación pancreática o complicaciones pancreáticas a largo plazo. Entonces, la miel de abeja es un azúcar simple, de fácil asimilación, como ya lo dijeron la doctora y el naturópata José, y es bastante indicado siempre y cuando sean dosis indicadas, paciente de acuerdo a la patología correspondiente. Muchas gracias.